Me gusta que sigan jugando con la misma intensidad y me preocupo más de eso que de disfrutar lo que logramos con mucho esfuerzo. Nuestra idea, siempre lo dije desde el primer día, es intentar ir a competir a todos lados. El equipo tiene muchos días o tuvo muchos días sin perder y muchos partidos sin perder. Piensas que siempre es así y realmente no es. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Nosotros somos Desiree Monsiváis, Ricardo Peláez, Héctor Huerta, Sergio Dip y esto es Equipo F. Hoy arranca la Leagues Cup y ya hablaremos de ella, pero necesito sacar algo de mi pecho antes. Sácalo, ¿Me dan la oportunidad? Sergio, por favor. De tu ronco pecho. Me urge. Porque veo muy agrandados a los de la ML. Nomás diles, échenme las cámaras. ¿Ya? ¿Listo? Ya, ahí te va. listo. El dominio de la MLS en Leagues Cup es irrelevante comparado con la paternidad de la Liga MX en Conca Champions. Porque es verdad que los últimos 3 campeones de Leagues Cup son estadounidenses, pero también es cierto que 20 de los últimos 21 campeones de Conca Champions son mexicanos. Ya hablaremos de la Leagues Cup. Solo que veo muy alzados, muy sobrados, muy agrandados a los estadounidenses. Y la Leagues Cup, Richard, es un torneo que se inventó por negocio. Y te falta A ver. agregar. Buenas Adelante. tardes a todos. Buenas tardes. Somos campeones de Copa de Oro, somos campeones de Nation League, ¿sí? Y ya se ganó una Leagues Copa. Los que dicen que no se ganó ninguna Leagues Cup, el primero que la ganó fue Cruz Azul, cuando era un formato de 6 equipos. Medio amistoso. El primero. De acuerdo. Eso es cierto. Y ganaron hace unos días el Juego de las Estrellas de la MLS contra la Liga MX, que también se inventó por negocio y que también es irrelevante. Solo los quería atender de entrada. ¿Les parece bien? Mi Héctor Desi, ya lo hablaremos con calma. Sí. ¿Van por ahí también? Se inventó por negocio, mi Héctor. Sí, claro. Es un negocio. Y no buen negocio, porque no todos los negocios son buenos. Ese es buen tema. Porque ese es buen tema. si tú le dices, interrumpes el campeonato, fíjate, el campeonato arrancó como locomotora. Sí. Antes de que acabara el Mundial. No. También. Pero la gente tenía tanto apetito de fútbol que ahorita tenemos un promedio de 28,611 aficionados por partido. Las primeras tres fechas. jornadas. Hemos metido 772,493 aficionados hasta ahorita en 3 fechas. Ya. El torneo pasado, 533,124. Se aumentaron más de 200,000 aficionados de un torneo a otro. Bien. Más de 200,000. Es un montón de gente. Sí. El torneo pasado, el promedio era de 19,745. Fíjate, 19 contra 28 Claro. de promedio. Parece el efecto selección mexicana. Y de repente. El Mundial de México parece Exacto. eso. Y de repente paras el torneo. Sí. En el seco, mejor momento del corto. torneo, Sí. paras el torneo. Pero con Ahora, referencia. dices tú, vale la pena, perdón. Decir, No, muy bien. Vale la pena. No, estaba yo corroborando con directivos ahorita. Les dan $300,000 por partido, de los cuales tienen que dar el 50% a los jugadores. Obligatorio. Ya. O sea, cada equipo se lleva $150,000 por partido. Realmente es nada. En un partido amistoso tú puedes cobrar mucho más que eso. Sí. A ver, Ricardo. Sí, quizá lo más importante sea la vitrina, ¿no? Para- que el Puebla aparezca para en una vitrina. eso, los que no el tienen Necaxa, vitrina. Exactamente. Para los que no tienen vitrina. Eso quisiera, buscándole, Sí, ahí te va. buscándole. Desi, realmente, para cerrar el tema por ahora, porque vamos a priorizar en este primer bloque el parón del Leagues Claro, Cup, claro. hacer corte de caja de 3 jornadas. Pero Desi, realmente a nivel de clubes, porque sé que a nivel de selecciones sí, pero a nivel de clubes, ¿tú sientes, percibes, viviste rivalidad entre clubes mexicanos y clubes estadounidenses? ¿O está medio forzada esta rivalidad de clubes? Porque de selecciones es otra cosa. Es que, ¿Qué piensas? A ver, primero hacer una buena acotación, gracias por la pregunta, enfocando totalmente lo que viví en el sector femenil. Exacto. Sí es una rivalidad con clubes, Ok. porque el crecimiento con el femenil, obviamente la potencia es de Estados Unidos. 100%. Es un paralelismo, pero a la inversa. Sí. Ahora, en el mundo del varonil, entiendo que en los pasillos se vivía el tema de Monterrey y todo esto. No existe la rivalidad. No, de los Estados ¿verdad? Unidos. No existe. Está al final, forzada. está forzada. De clubes, y de clubes, sí, y Richard. sí entra lo que acaba de decir Héctor Huerta, la frase. Es un mal negocio, pero como mal negocio está iniciando, porque dijo Ricardo, la primera Leagues Cup eran 6 equipos como para mezclar y pensar que podía funcionar este negocio. Se va puliendo, por supuesto, y me encantó, no lo había visto desde ese punto de vista. Son vitrinas para equipos que nunca aparecen a nivel internacional. Exacto. Ahora, Héctor decía, las audiencias. La gente está hambrienta por seguir viendo esa Fútbol. efusividad que vivimos en el Ángel de la Independencia y lo que dejó la selección nacional. Pero yo no sé qué tanto va a ser un negocio para ir, por ejemplo, no sé, el América que recibe A San Diego el San Diego, jueves. la gente, la audiencia, cuánto va a ir a asistir a esos No sé. partidos. Si viniera el Chucky, más. Pero también te voy a decir una cosa, como todo torneo, las primeras jornadas son flojitas las entradas. Sí. Ya se va
acotando cuando son los playoffs, como le llaman los americanos, Claro. y obviamente empiezan las audiencias. Déjame decirte dos cosas nada más. Yo sí creo que había o existió una fuerte rivalidad a nivel selección. Eso sí tienes toda la razón. es que por eso lo A nivel decimos. selección sí Es la hubo. indiscutible. Acuérdate, la Lexi Lalas y los totalmente, centrales. totalmente. A mí me Landon to- Donovan. A mí me tocaba esa época. Luego en el 2002 ya como directivo me tocó esa La derrota derrota dolorosísima. pavorosa porque dijimos, ay, esta es la oportunidad Pues para no, sí. pasar a la siguiente ronda y Mocos. Sí, sí, viene el lo que es, lo que es. fregadazo. Entonces rivalidad a nivel selección sí hay. Sí. Hay que inculcarla para que sea también a nivel equipos. Y yo creo que siempre será bueno. A ver, dale, Richard. Siempre será bueno, a ver si te comparten, Empezar. estar asociado con Estados Unidos. Ok, por los dólares. Por los Porque, dólares. a ver, futbolísticamente, Porque futbolísticamente, Richard, hay que ir a Sudamérica. Ok, Para sí. que el fútbol mexicano Sí. no se mantenga estancado. ¿tú crees que en hay Sudamérica ir- no nos tienen una envidia terrible por estar pegados a Estados Unidos? Sí, por los dólares. Sí. Sí, por los dólares. Sí. Pero futbolísticamente Sí. estamos estancados comparándonos con los estadounidenses. Pero somos unos que no privilegiados. existen a nivel mundial en el fútbol, A Richard. ver, no existen. me en el gustaría, soccer no existen. me gustaría que profundizaras más ver. porque es muy interesante Están lo que dices. empezando a existir. Ok, Van, ok. exportan jugadores, tienen un modelo muy interesante, fuera de lo normal, porque ellos tienen sus calendarios, vale, sorbete, sí, hacen la lo que FIFA. Pero nosotros estamos en un lugar privilegiado para aprender y competir con los de abajo, que son los de la Argentina, Brasil. Eso, Richard. Y después estar tan cerca de arriba para tener estos contactos que nos dan, por eso tenemos mejor infraestructura, Sí. una mejor liga. Buen punto. No sé si Este coincida. sería el mundo ideal. Tomar lo económico de los estadounidenses, Y- pero lo deportivo de los sudamericanos. Porque para crecer Pero tenemos la capacidad para ser mediadores y aprender tanto de No sé si Sudamérica mediadores. o para aprender de Estados Unidos, porque parece que nos salvan la chamba por esa inversión económica y lo deportivo, aunque no tenemos esos roces, parece que el fútbol mexicano se estanca. Le competimos. Siento que estamos en medio, así como en el mapa. Sí, le En el competimos muy bien a Ecuador. Hicimos de los mejores partidos en la historia de México. El Mundial. El que hicimos contra Ecuador, que es un equipo sudamericano que tiene una gran selección. Ojalá tengamos más participación contra Argentina, Exacto, contra Chile, Richard. contra Paraguay, contra Sí. Colombia. Pero también allá, también en Sudamérica, no amistosos en Dallas. Que nos dejen. ¿Estás de acuerdo? Eso es a lo que me refiero. Yo entiendo que el fútbol es un negocio y es un gran negocio, pero Héctor, habría que buscar más en México el balance entre lo económico y lo deportivo, ¿no? Porque sí parece descarado, cargada la balanza a lo económico. Sí, sí, sí. ¿De acuerdo? En México. Te explicas el formato te da a entender por qué Seattle Sounders, Columbus e Inter Miami han sido Ganan. los tres campeones de este formato nuevo, Así es. donde ya son casi todos contra todos. Así es. Te explicas por qué, porque pues prácticamente toda la competencia es allá, ¿no? Sí. Nos dan ahora migajas otra vez, 4 partiditos en México, 2 Toluca, 1 Tigres, 1 América, solo 4, pero todo va a seguir siendo allá. Toda la serie de Matar o Morir son allá, los viajes que hacen son más largos los de los mexicanos siempre para allá, la recompensa económica es muy poca, muy pobre. Y pues este sueño guajiro que fue lo que arrancó este torneo de todos los equipos fue, una vez arrancado el torneo, les dijeron allá en Estados Unidos, va una marca, va a pagar 100 millones al año por tener Leagues Cup, marca Patito, ¿no? Marca lo que tú quieras. Y ese ingreso se va a repartir entre todas partes igual. Ahí es donde estaba. Y los directivos están esperando 3 años que llegue ese señor acaudalado que ponga el dinero y no lo ha puesto. Ese es el negocio que están esperando. Ya. No ha llegado. Esta es la tercera edición, la cuarta, ahora vamos a vivir la cuarta completa, así de todos contra todos. Pero yo creo que para ellos, para los de Estados Unidos, ha sido, ellos lo toman más en serio el torneo que nosotros. Esa es la verdad, en lo general. Fíjense que, lo general. coincidiendo con esto. ¿Por qué Querétaro llegó hasta lo más alto el torneo pasado? Querétaro, porque la vitrina para Querétaro era muy importante. Claro. Y aquí, a ver, a los 3 primeros lugares los van a clasificar a la Conca Champions. Ahí hay un valor. Hay un valor. Ahí hay un valor. Hay un premio. Si no estás clasificado. Sí, Si no estás exacto. clasificado. Sí, si eres claro. Cruz Azul, Toluca, honestamente es irrelevante la Leagues Cup. Totalmente. Por ejemplo, América Cruz Azul y también. Toluca, que ya están clasificados a la Conca y al Mundial de Clubes, ¿Para qué van ahí? yo pondría chamacos jóvenes a foguearse en Leagues Cup. Hagan el viaje, Acuérdate desgástense. Oye, Lira, descánsame en lo que resolvemos tu contrato. Oye, Charlie, tranquilo. Es que hay 6 ¿Sabes? calificados. Jovencitos, vamos. Bueno, hay ¿quién 6 sabe? calificados automáticos aquí, 6 calificados, Exacto. ¿no? Los campeones, subcampeones y luego 2 que los que sumen más puntos, ¿no? Esos son los 6 que califican siempre. Pero el asunto es que, por ejemplo, el torneo pasado, Pachuca, su interés era ganar uno de los 3 lugares, por eso fue tan doloroso el fracaso del Jimmy Lozano, la directiva lo tomó tan en cuenta, porque ellos sí estaban aspirando a un lugar
lugar en CONCACAF Liga de Campeones, que ya se la saben a nivel internacional lo que ganas en otros torneos, ¿no? Porque el Mundial de Clubes te dio de entrada $9.5 millones de entrada, nada más por se llevó participar. casi 30 el Monterrey llegando a la instancia. Claro, Ricardo. 29 y algo. Pero ahí hay un Ahí sí hay un económico. buen negocio. Déjame decirte algo. Buen Ese es negocio. buen Yo negocio. siempre dijimos y siempre pensé y siempre se los pregunté a muchos directivos, el tema económico con el tema deportivo deben ir en paralelo. De la mano. Sí, en paralelo, así. A la misma. Después de este mundial, para mí, hoy es 80% lo económico y lo demás es lo deportivo. Sí. En este mundial ya las entradas, ya la gente. Fue el no mundial fue. más La salvaje. misma gente ya no fue. Más salvaje del capitalismo. No sé Fue lo los más patrocinios, todo lo que vi. Fue un gran mundial, sí. El formato de 48 parecía exagerado, fue muy bueno, muchas cosas muy buenas. Pero el tema económico Ya sí es quedó descarado. súper Descarado. más descarado. Pero, Descarado, ¿no? pero es culpa realmente de los que son creativos en los negocios, porque la gente sigue asistiendo. Sí, Fue otro mercado, fue otro tipo de mercado con poder adquisitivo, que antes decíamos que el fútbol era popular, más accesible para aquella gente que le gusta vivir de la emoción aspiracional. Ahora ya no, ahora es quien puede pagar un boleto con cierta cantidad de dinero. Eso no es culpa de la gente ni del fútbol, es culpa de los directivos. Te lo pongo como una pregunta retórica porque al final, si ellos siguen haciendo ese tipo de negocios y la gente sigue asistiendo, es un negocio redondo. Bueno, la respuesta te la da Infantino con lo que pasó con el fondo de la semana inversión pasada. privada. Sí, Y lo que sucede- ya el rechazo de quién sabe cuántos. Pero lo que sucede es porque Infantino fue un descarado y otros no pudieron hacer ese negocio que él intentaba. No. Al final creo que lo que acabas de decir, que van en paralelo lo deportivo con lo Es que económico, debería. Y no existe, pero no es culpa del directivo. El directivo ve la oportunidad y lo hace, mientras la gente responda. Es que el crecimiento del fútbol ha ido, lo dice bien Ricardo, por dos vías, ¿no? Siempre procurando que lo económico y lo deportivo vayan en paralelo, y el crecimiento se da de manera orgánica. No hay que Aborazados. Sí, no hay que incrementar por este lado y disminuir por aquí, no hay necesidad, porque el fútbol de manera orgánica va creciendo. El récord anterior de taquilla de un mundial era de 3,5 millones, en Estados Unidos 94. Estados Unidos 94, 3,5 millones. Hoy fueron 6,8 millones, o sea, más del doble en menos del doble de partidos, porque 104 no son lo mismo que 128, ¿no? Exacto. El doble de 64 que fueron en 94 serían 128 partidos. Correcto. No lo son 20 menos, ¿no? 24 menos. Pero, ¿qué te dice esto? Que sí se privilegió el asunto económico, la reventa de boletos, por ejemplo. Sí. Un escándalo. Lo hizo la propia FIFA. Claro. Ellos fueron La reventa los que- oficial, digamos. ¿Cómo le llamaron ellos? La venta dinámica, ¿no? Dinámica. La venta dinámica. Bueno, todos estos abusos que hicieron con el aficionado solo los pueden hacer en muy pocos países del mundo. Si no es que Estados Unidos solamente. Claro. Ponlo en otro país, ponlo en España, Difícil. ponlo en donde quieras. ¿Dónde puedes hacer este abuso que hicieron con el aficionado? No. Es muy difícil, ¿eh? Una. Segundo, esto de solo el dinero, por el dinero mismo, no va acompañado del espíritu deportivo, porque en aras de más dinero tú puedes hacer cosas como retirar una tarjeta roja a un jugador a petición de un presidente de una república. Eso no lo puede hacer el fútbol. El fútbol no puede hacer eso. En la misma FIFA está prohibido que los gobiernos intervengan en las federaciones de fútbol. ¿Qué Está tiene que ver? prohibidísimo. Pregunto para ustedes porque no lo sé, dale, a ver. no lo sé, es mi ignorancia total. El fondo que se proponía en nuestra liga por parte de la bomba, Sí. ¿qué tiene que ver con este fondo que ofrece la FIFA a las confederaciones? Nada más date ¿Es una- parecido o no? Lo que se llama la ley de la proporcionalidad, Ricardo. ¿Cómo puedes ofrecer en México a 18 equipos 1.200 millones de dólares de fondo? ¿Y cómo a la FIFA le ofreces 4 veces más a 211 naciones? Es una barbaridad, no hay proporción. O sea, a la FIFA tendrías que haberle ofrecido 57,000, 99,000, 2 billones o 2 trillones, no sé, porque ve la cantidad de diferencias. O sea, ¿cómo 4-1, 18 equipos contra 211 países que les ibas a repartir dinero? No hay proporción. O sea, lo que hacía la FIFA, lo que la FIFA tenía escondido detrás, que ya ha sido revelado poco a poco, era un negocio paralelo en el cual el administrador de ese negocio iba a ser Infantino por los siglos de los siglos, como una especie de alto comisionado, con un sueldo de 60 millones de dólares anuales. Ya está descubierto, ya develado, y le acaban de exigir la UEFA a Infantino y a la FIFA que no destruyan documentos de toda la negociación, porque hay mails, hay comunicados, hay
pidieron, no destruyas nada porque vamos sobre ti. Le pidieron. Pero es el Ni mismo siquiera. modelo, como la pregunta que dice Ricardo. Exacto, es el es- mismo modelo lo que pretendían aquí El en dinero México. por el dinero no es lo mismo que el dinero junto con el deporte. Ahí yo creo que fue salvaje capitalismo en este mundial que no se puede repetir. Tienen que ir emparejados los dos. totalmente. Y el crecimiento se tiene que dar de manera orgánica. Sí, como se había dado Como se ha dado históricamente. siempre. Porque Así ha el crecido fútbol el es un mundial. deporte hermoso, popular. Increíble. ¿no? Accesible. Ahora dijeras, está perdiendo la FIFA dinero. No, hombre, es cuando más ha ganado. Claro, Y ahora claro. tiene más ambiciones de seguir Cuando ganando. hablamos de estos temas en los pasados mundiales, era una fiesta, Nada, te gustaba, no te totalmente, gustaba, claro. ganaba uno, ganaba el otro, discutíamos, sí, no. pero era fútbol. Yo Hoy, sé. A ver, por una Esa es la parte, discusión. la FIFA empezó a politizar Gianni Infantino el Sí. fútbol con sus relaciones, entregando premios de la paz de la FIFA, por poner un ejemplo. sí. Ahora pensando en el fondo de inversión privada que ya le echaron para atrás, se politizó feo el fútbol y él lo tenían que detener. Y creo que lo que sigue es darle las gracias a Gianni Infantino. Sí, claro, Pronto. eso es lo que tiene que hacer. Pronto. yo siempre he sido un defensor del fútbol. Yo siempre he pensado que es los partidos, que partidos arreglados. Es que esto, que lo otro. maravilloso, claro. Siempre he pensado. Pero ya con lo que está pasando después del Mundial, y entonces te regresas y ves la patada de Messi, y ves la tarjeta roja, y ves, pues, sí. ya Tienes otros empiezas a... intereses. Híjole. otros intereses. Richard, me entristece, te duele. me entristece, Porque duele. sé que eres un Porque es toda mi apasionado, vida. un enamorado y un romántico también Es del toda fútbol. mi vida. Exacto. Bueno, Pero ¿y es lo cómo, que ¿y es. cómo podemos cooperar para que regrese esa esencia del fútbol? Por ejemplo, el torneo de la Leagues Cup. El fútbol mexicano está obligado en ganar esta copa independientemente de que sea un gran negocio, a lo mejor algunos No es un un negocio gran malo. negocio, no es. Al final, México tiene la obligación, la Liga Mexicana, de Yo ganar no esta diría- liga. No, yo diría que no, yo diría que no están obligados porque, otra vez, aunque los últimos 3 campeones hayan sido estadounidenses, me parece irrelevante eso comparado con la CONCACAF, que es la que sí te hace el campeón de la región y te lleva al Pero Mundial de ayer, Clubes. por ejemplo, hablábamos de Cruz Azul y dijiste un ejemplo hipotético. Es que Cruz Azul, como ya tiene acceso al boleto de la Conca Champions y al tiene, Mundial y de al Clubes, Mundial. pues puede rotar con jovencitos. Pero ¿Dónde está Desi, el deportivismo? tú fuiste fútbol, vete al espíritu personal, ya no al Sí, sí, colectivo, sí. al personal. Estás en un equipo de fútbol profesional, donde te pongan a jugar en la liga, en la Leagues Cup, en ¿Quieres la ganar selección, todo? en el mundial. Eres primero tú. ¿Quieres ganar Tu todo? persona, tu futuro, tus hijos, tu familia, lo que sea. Después el colectivo, o sea, porque si yo no hago las cosas bien, estoy perjudicando a mi compañero que acuerdo. también tiene familia. De acuerdo. Entonces yo lo veo así, como el espíritu deportivo no se puede perder. Que sirve o no la Leagues Cup, me vale madre si sirve o no la Leagues Cup. Yo voy a hacer lo mejor que puedo para destacar y ser el mejor de mi equipo y después poder ser seleccionado y mundialista y cumplir mis objetivos, si son individuales, Perfecto. en lo colectivo. Perfecto. Entonces, esa pregunta de que nos sirve ganar o no, entonces el futbolista que salga a la cancha no puede salir hacia la cancha Ok. porque tienes que dar todo en Es cada que- partido. Pero no A es ver, lo mismo, Ricardo. Richard, jugar el Mundial que jugar la Leagues Cup. No. Jugar la CONCACAF Pero si no ganas, pero si ganas la Leagues Cup y destacas, son No, y- por valores. supuesto, pero según de Cruz Azul, que yo ponía el ejemplo, Lira ya no tiene que destacar. Lira ya dio un gran mundial. No tiene que destacar en la pero Leagues Cup. no, se tiene que mantener. Se tiene que mantener, por ¿Y supuesto. cómo se mantiene jugando y queriendo ganar ese Sí, tipo de pero torneos si donde lo sea? ponen, si lo lo único ponen. que yo cuestiono Yo ni lo es, pondría. tú quieres ganar de manera individual, tú quieres ganar como futbolista. Pero ¿qué sucede cuando las condiciones no te da el calendario, ir a canchas sintéticas, ir a estadios donde no está funcionando las cuestiones de infraestructura y tú como futbolista no tienes la herramienta para ¿Qué sobresalir? pasa? Que te desgasta físicamente escuchas y una mentalmente. declaración como la que escuchamos el torneo pasado, ¿se acuerdan? Una de Gallardo lamentable, que no, pues en la fecha 12 te das cuenta que ya estás ahí más o menos, entonces aflojas un poco. Eso es lo que no tolero yo, o sea, Sí. el fútbol... El futbolista nunca tiene que échenle perder. ganas. Es que no Conformista. tiene que existir esa frase, es que tienes que dar el 100%, porque es tu carrera, es tu familia, eres tú. Después, el colectivo de tu equipo, la institución que representas, la afición que paga un boleto para irte a ver, tendría que ser un valor entendido en el fútbol. No sé si me explico. 100% Sí, te sí, explicas, sí. pero debe darle la Liga MX la máxima seriedad a la Leagues Cup. Sí. Para mí no. No, sí, sí ¿Por tiene que qué, darse. Héctor? ¿Pero por qué? Es un torneo inventado por dinero. Claro. ¿Está obligado a ganarlo? Claro. Para mí no. Primero- no pasa nada si lo ganas y tampoco si lo pierdes. Primero hay que reconocer que el formato es unilateral, que es ventajoso, Para Eso. favor Estados Unidos. que es gandalla, sí, de verdad. A cambio de los dólares y que querían los y que mexicanos. aquí lo hemos permitido.
Eso también. Por el dinero. ¿Por qué la CONCACAF Liga de Campeones es ida y vuelta? Y siempre tiene que ser ida y vuelta. Porque eso... De confederaciones. Exacto. Sí, es Porque- igualdad de sí, claro, circunstancias. igualdad de circunstancias. Pues, por eso es un para torneo que más serio la Conca Champions que la League Cup. Y por eso en esa competencia vamos 21, lo dijiste tú, en los últimos 21 Porque años. este torneo, las dos países le tienen que pedir permiso a la CONCACAF. No, Sí. ya está avalado. Ya está está avalado. avalado. No, está avalado, pero sí tienen que pedir, o sea, lo tiene que avalar la CONCACAF. Sí, 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 porque sí, es un sí. torneo Sí de lo la avalaron, zona. y sí lo avalaron. Entre dos naciones. Pues somos la envidia de muchos, ya lo dije al principio. Por el negocio. por el Somos, nos voltean a ver, mira, México está jugando un torneo Sí. con Estados Unidos, qué padre. Sí. Y luego para hacerse competitivo, pues hay que jugar contra Argentina. Eso es lo güey. que yo digo, Richard. Habría que volver a Copa Libertadores, a Copa Sudamericana, a Copa Pero no América. te dejan, ya no te dejan, ya no es cosa tuya. Yo sé. Ya no están dejando, Yo ya sé, no- pero, ya no quieren. pero otra vez, No quieren. si tú tienes dinero, porque México lo tiene, ¿sí o no? Con dinero te sientas a platicar, a negociar, quiero volver a competir, Sí, se quiero busca. crecer Pero deportivamente ¿quién busca? y los convences. ¿Quién ¿Quién busca? busca? En Sudamérica buscan dinero. Eso, en Sudamérica buscan dinero. bueno, pues tú lo nosotros- tienes, ve con ese dinero a negociar tu regreso. Nosotros somos los sudamericanos con Estados Unidos. Totalmente. Y Vamos a nosotros buscar el estamos dinero buscando de sus ellos. dólares. Claro. Yo estoy de acuerdo contigo. ¿No Por eso- valdría la pena entonces voltear a la CONCACAF y platicar entre todos, hacer un torneo que ya no sea la CONCACAF y la CONMEBOL, que sea la Sí, América, sí, o sea, sí, todos. sí, sí. La Entiendo, Copa no, América. entiendo. Somos muchos. Entiendo. Leagues América, digamos. Sí, que sí. sea todo América. Y Ahí sí, sí puede ser. Y ahí ganamos todos. Todos. Porque tienes que ir a competir. Argentina, Ganas en lo Brasil. deportivo, compitiendo con los de abajo, ellos y hacen en lo dinero económico, también acá. compitiendo con los de Sí, arriba. la pero verdad, suena yo así lo veo, yo así lo muy veo. utópico. El calendario, sí, los sí, viajes, el desgaste, las ligas No hay nacionales. otra cosa, Desi, ¿tú crees que en Brasil, Argentina, sobre todo básicamente ellos dos, ¿no? Pero Colombia igual y todo, van a suspender sus ligas Nunca. para irse a Estados Unidos sus equipos a jugar allá un torneito como este? No los van a hacer, porque allá le dan una relevancia mayúscula a su torneo. Y este torneo nuestro, que ya tiene muchos defectos, entre ellos no ascenso, no descenso, que desalimenta, pues, si le podemos llamar así, la competencia. O sea, tú dices del 10º lugar para abajo, ¿qué peleas? No peleas nada. ¿Qué pierdes? No pierdes nada. ¿Cuál es la consecuencia en la selección nacional? Mediocridad. Claro, no compites y el futbolista necesita ser un competidor nato. Sí, señor. Así lo sabes, Desi. Si tú no sales al campo a decir vamos a ganar este partido, Eso es. no tienes por qué ser futbolista. Pero- si pero- te vale pero, ganar o Héctor, perder, no puedes ser Héctor, futbolista. pero hay tipos de personas. Sí. Y no todos los atletas tienen esa sangre en las venas. Desgraciadamente. Hay gente que viene y cumple y hay gente que simplemente juega y no se nota que Porque realmente tiene son facultades competitivos. Complementa tu comentario. ¿Cuántos viste tú en tu carrera? Yo lo viví. 10 millones de jugadores, mucho mejor que yo, pero mucho técnicamente, Bien, Richard. pero de acá. Sí, señor. El Totalmente. fútbol es que yo pude haber jugado. No, el fútbol abarca disciplina, descanso, alimentación, trabajo, valores, competitividad, un montón de cosas de acá que luego no están acá. De acuerdo. Es que esa es la diferencia. Es que no sé si te pase muy seguido. Es que yo pude haber jugado tranquilamente, pero me cobraban. Mentira. El que es buen jugador, lo van a llamar o aquí o allá, pero va a llegar. Eso Y es va a un llegar. Y diferenciador. si está conectada su capacidad, su Exacto. talento de la Sí. cintura para abajo Sí. con su mentalidad, Totalmente. con su cerebro. Tiene que ir de la mano. Y yo creo que Tiene en ir cada de la mano. chamba es un poco lo mismo, ¿no? Por supuesto. No, totalmente. Sí, De acuerdo. Eso es en el fútbol, pero en la vida también. Hablas, Ricardo, del fútbol de alta competición, el de ellos. Sí, alto No, rendimiento. Allá abajo está igual o peor. Porque en los barrios es igual. Este es el más bueno de todos, sí, pero es borrachín. Sí, Es sí, un desmadre. sí. Y luego también el factor aspiracional. Si tú ves que los de arriba, con lo que hacen, ganan lo que ganan, ¿para qué se esfuerzan? Cuando yo llegue allá, lo que quiero es el carro, quiero esto, la chava, está, pero no quiero una obligación de hacer crecer este fútbol. Eso no nace. Eso tienes que traerlo ya. Sí. Y eso Mejor o lo dicho, traes o no lo imposible. traes. Qué buena Fíjate, la otra vez, y por último quiero Dale, cerrar dale. esto. Estábamos platicando, Ricardo, y me quedó resonando una frase que me dio tristeza un poco, y te lo digo porque no que lo hayas dicho tú, sino lo que me dejaste el mensaje. Todo destruimos. Somos un ser humano que todo destruimos, somos ventajosos, queremos sacar ventaja, incluso oprimiendo o suprimiendo al compañero, cuando en realidad, si te fue bien por una mentalidad única y eres un diferenciador, la idea es ser un buen actor o actriz de cambio, para mejor. Claro. Entonces me quedé pensando en esa frase y dije, es verdad, ¿qué le ¿Sabes sucede por al qué? mexicano que siempre quiere destruir todo? Y al ser humano. Porque tú estás ahorita en una empresa y tienes, este es el nivel, ¿no? que hay en la empresa en todos sentidos, ¿sí? Y llego yo, te quitan a ti, llego yo.
voy a demostrar, no, lo que hiciste tú no sirve para nada, vamos a empezar de cero. Cuando lo que tienes que hacer es aprovechar lo bueno que hay, porque siempre hay cosas buenas y positivas, y buscar en qué se puede mejorar nada más para crecer, y no empezar de cero y retroceder. Lo que estamos haciendo ahorita con el ascenso, descenso y con todas esas decisiones es retroceder, evidentemente. No, y para que algunos se paren el cuello diciendo, yo desde cero comencé a sacar ventaja con esos negocios, yo me paro el cuello y no me importa lo que demás construyeron. Exacto. Eso sucede. Ahí va otra conclusión, a ver si coinciden. Vamos a escuchar al turco Mohamed brevemente, que habla, una voz autorizada obviamente, indiscutiblemente un ganador, habla de que sí hay cosas que copiar, que aprender, ¿ok? Que imitar. Vamos a escucharlo y lo seguimos debatiendo. Creo que México tiene más, por ahí, jugadores